Bueno, bienvenidos a un nuevo newsletter, esta vez en modalidad de vídeo, y me está costando porque lo estaba haciendo casi 15 o 20 minutos en el ordenador a texto, imágenes, y digo, se va a analizar y se va a ver mucho mejor en vídeo y pondré un enlace. Lo he grabado y no había metido el micrófono bien y lo he tenido, estoy regrabándolo, ¿no? Pues mejor también porque había visto algunas ideas que no había visto de anteriores del gráfico y bueno, ahora lo haré todo del tirón. Pero me está costando. Vamos a ver si le va a costar a OLB el tema de hacer este gráfico y titularlo así, este newsletter, es porque el año pasado, vamos a ponerla por aquí, AMD, hizo un 100% y lo titulé un gráfico para hacer el agosto. Lo he mirado antes, lo hizo el 2 de agosto justo, pero lo publicamos creo que una semana después que este de OLB, que voy a publicar, digamos, este domingo 15-16 de julio creo que es. Hicimos por aquí el análisis, esta directriz, toda esta zona, estos mínimos ligeramente crecientes, en fin, cosas, volumen. Tenéis un newsletter muy completo el año pasado, aunque este me ha apetecido hacerlo en vídeo. Y explotó en 2 días, el tercero ya descontó, hizo un 100%, cumpliendo el análisis que sobre todo era ese primer 70% a la zona 1.60, que casualmente va a ser una zona parecida en OLB. Así que no quiere decir que, bueno, en agosto tuvimos un año también genial el año pasado en day trading, que tengamos que poner toda la carne asador en un solo gráfico, no, ni mucho menos. Pero que en agosto, en julio, siempre hay gráficos calientes. Ahora mismo está el sector energía, el sector blockchain se ha movido mucho. De hecho, vamos a empezar a ver Coin, por ejemplo, Coinbase, Coinbase. Todas se han movido un 100%, un 70%, un 80%, un 100%, ¿vale? Si la veis aquí, pues desde la zona 40, 50, 55, pues prácticamente un 100% a 110. Tenemos Riot, igual. Y esa reacumulación, ¿no? Tras una subida, ¿no? Que se dio, por ejemplo, el 6 de abril. Voy a ver por comparar un poco con OLB. Pues igual, de 10 a 19 tenemos Mara, tenemos NCTI, Mara igual, fijaros también, subidas como reacumulaciones. Y de 9 a 19, NCTI, otro gráfico también, todas rompiendo las tres medias, importante, fijaros, un 90%. Al final se llega a romper la media de 200, algo que vamos a ver en OLB, que puede ocurrir con claridad. Aquí la tenemos. Tenía trazados unos 3 círculos que he borrado, al final tenemos esto, esto y esto. Y para mí, lo he comentado en esa grabación que estaba haciendo, esto es acción del precio. Este es el semanal, para que veas que hay un historial de subidas, aquí lo tenéis. Lo veremos también en TradingView. Y vamos a ir al diario. Es un gráfico también de 9 millones. En MarketWatch también lo podemos ver de 9 millones. Confirmado, de menos de 10 millones, ¿no? O 9, ahí lo tenéis, 9,03. Y eso no es una ultra low float, pero son muy pocas acciones en circulación. Y si llega un movimiento brusco, hace que sea con más, no fuerza, pero sí con más, digamos, violencia, ¿no? Con más verticalidad. Fijaros, clara directriz lila. Y ahora para mí esto es acción del precio y fuerza, ¿no? Un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques y viene la posibilidad de romper la zona, ¿no? De volver a tocar la zona en ese corto espacio de tiempo. Para mí eso demuestra fuerza en el gráfico. Vienen de un movimiento ya desde abajo y desde esta vela, esa vela va a ser la referencia. El precio no ha pasado todavía esa vela, contando esas mechas, ahí tenéis ese rango y ese rango, y sigue trabajando en ese rango. Para mí va a haber un desequilibrio claro y va a ser al alza o a la baja y tenemos probabilidades y posibilidades más de que sea al alza y eso es lo que debemos gestionar. Si nos vamos al gráfico de OLB, pues vemos cómo se está intentando romper esa media de 200 en diario, ¿no? Y esa reacumulación también tras un gran, a ver qué borra esto, pincel, tras un gran volumen climático relativo,
¿vale? Que llamaba también a un posible desequilibrio. Esto podía haber estado... mira, esto fue muy cercano, no fue en abril en correlación con las otras que estaba mirando. Y hubo también ese desequilibrio, aquí lo veis, a la media de 200, y a partir de ese momento esta vela con ese rango es la clave. Tengo los círculos porque romper la media de 200 es importante en este gráfico. Bueno, en cualquier gráfico romper la media no puede dar un movimiento grande. Aquí lo veis, como esta vez intento romper. Y los otros dos movimientos grandes que hemos visto en diario, pum, este duró 3 días y este prácticamente uno con un gap. Abrió aquí y máximos aquí. Movimientos muy grandes, ¿no? Del 100% o 100 y pico por ciento. ¿Algo que el gráfico puede darnos ahora? Puede. Porque hay bastante fuerza. Tenemos muy claras una de las leyes del mercado: esfuerzo, resultado. También la lucha de la oferta y la demanda. Cuando se pase este rango por aquí abajo, esto va a caer fuerte. También puede haber un pequeño pullback y volver a la zona. Y cuando esto pase por aquí, igual, podemos hacer una pequeña salida o podemos ir disparados al alza, ¿vale? Y tenemos esta referencia, que en semanal la vamos a ver muchísimo más claro. También vemos, por ejemplo, acción del precio con las medias móviles. Mucha gente dice, yo no uso las medias móviles, tal. Pues a mí me sirve muy bien para ver la disposición, porque, por ejemplo, en diario vemos que la disposición es perfecta, ¿no? Aquí vemos esta amplitud, estas dos medias. También esto era una buena disposición para romper y trabajar en esa zona. De hecho, vimos algún intento. Pero ahora mismo, si os fijáis, es que es la mejor desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ya tenemos el cruce de la de 20 y 50 y que estas dos se giren y el precio actúe, y lo hemos visto en realidad en la mayoría de empresas que he comentado al principio, ¿vale? Y en el semanal pues vemos esa resistencia que está ejerciendo el precio en sí, pero nos lo marca también la media de 50 sesiones, igual que aquí fue una resistencia clarísima. Entonces empezar a trabajar en esta zona nos da una proyección muy grande a esta parte de aquí y también a esta, porque si esto hubiera sido una mecha es diferente, pero esta vela tiene mucho peso y en nuestros gráficos al final estos segmentos tienden a tocar y a cerrarse si pasan cosas aquí, y están pasando, lo vemos más de cerca y con más lupa, con más ojo en diario. Esa acción del precio, ¿vale? Y lógicamente para mí el gráfico y técnicamente está trabajando para romper esta zona de desequilibrio, que no es otra que esta, la vela que digo que es tan importante y que va a suponer ese desequilibrio. Cuando el precio actúe encima es cuando podremos ver con qué posibilidades reales va a llegar y cómo va a llegar abajo. Ahora lo que estamos viendo es estos volúmenes, si este posible, sobre todo este de referencia. Fijaros, 21 millones, estando la media en 1,3, tras esta subida también con volumen, y este gap y esta, digamos, consolidación en la zona, ¿no? Lo que pasa aquí, como digo, es no va a crecer y quedarse tampoco el gráfico mucho tiempo en esta zona, sobre todo por la disposición técnica que tiene y la zona en la que está, que es romper las 3 medias móviles. Hemos visto que es una empresa al final con ese historial de subidas y bueno, esos volúmenes climáticos que al final el precio vuelve al origen. Aquí lo tenéis, siempre vuelve al origen, ¿vale? Nuestros gráficos siempre pasan, no son acciones de crecimiento de valor y tienen esas subidas grandes, esas explosiones, al fin y al cabo, porque esto lógicamente no es una subida sólida ni sana, ¿no? Son esas explosiones en base a noticias y a cosas que hay dentro del gráfico, como esto, como esta última parte. El RSI también acompaña y me ha gustado mucho el RSI también en semanal, otra señal, otra probabilidad más a nuestro favor. Fijaros, hay un poquito de divergencia, fijaros aquí estos máximos, fijaros aquí abajo. El índice de fuerza relativa, fijaros, ¿vale? Existe prácticamente esa resistencia, pero si vemos el precio aquí y el RSI, ¿lo veis? Un máximo un poco decreciente y esta zona con un máximo decreciente, pero sin embargo el RSI en el punto más alto de todo ese segmento que estamos analizando, es decir, hay fuerza. El índice de fuerza relativa, esa fuerza la vemos ya de por sí en el gráfico diario, sobre todo en el precio. Así que
me parece un buen posible análisis, un buen posible trade que tú tienes que ver, como siempre digo, si tienes sitio en tu cartera y la gestión que le tienes que dar. Para mí es más de un 1-2, es decir, yo estoy, bueno, lo viste, tengo 4.900 acciones, compré ayer unas 1.000 más, estaré en 1.095, 0.96. Desde el 1.03 actual hasta esta zona o perder esa vela, estamos hablando de un 30%, que es algo grande o algo mediano, lógicamente, en un swing de las características de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque, lógicamente, la proyección no es un 1-1, el 30-30, sino aquí tenemos una proyección a esta zona que ya prácticamente tenemos el 1-2 y el posible 1-3 a esta zona o el 1-4 si tenemos la explosión, ¿no? Incluso el 30% no hace falta dárselo porque esta estructura también nos la marca un poco esta media de 50 sesiones, que perderla se antoja también un poco complicado, ¿no? Igual que aquí, fijaros cómo consolida y nunca la ha perdido. Se apoyó, se apoyó, se apoyó, se apoyó, se apoyó. Ahora tenemos también dos cierres encima de la media de 200, pues bueno, otra pequeña buena señal, pero al final tenemos el precio trabajando dentro de esta vela, que para mí es la clave. Me parece que no hemos entrado a la página, tema también relacionado con blockchain, aquí la tenéis, pues esta subsidiaria, por ejemplo, tema de minería, Bitcoin y demás, y bueno, pues algunas de sus actividades centradas también en ese sector. Que puede salir otra noticia relacionada suya de tema de software, de fusión de empresas, de lo que sea, de acuerdos, de contratos, pero lógicamente es un sector caliente, como hemos visto, y que otras veces se ha movido también al amparo de los movimientos de empresas como las anteriormente mencionadas o al fin y al cabo empresas blockchain. Decide si tienes sitio en tu cartera, como decía, decide si coges posición, analízala y sobre todo tenemos que centrarnos en esto. A mí me gustan los gráficos como más abajo, una consolidación que nos permita no más tranquilidad, pero el inicio del giro, ¿no? Que podemos ver como aquí ya más de un 60-70% y nos basta, ¿no? Más que una reacumulación, pero al fin y al cabo nosotros tenemos que tradear esto a partir de aquí, ¿vale? Y olvidarnos un poco de lo pasado. Lo pasado son las referencias. En realidad, si vemos qué va a pasar a la derecha, lógicamente tenemos que mirar a la izquierda, pero tenemos que centrarnos simplemente en este segmento a partir de esta vela y de este volumen climático. Y lógicamente luego tenemos las proyecciones donde el precio actúa mucho, que aquí lo vemos todos estos días, incluso aquí, y lógicamente esa referencia clara que en semanal la tenemos aquí y todo ese campo que nos deja de rotura. Voy a dibujar por aquí un círculo de rotura y posible trabajo del gráfico en toda esa zona, ¿vale? Que el gráfico se nos gire y sobre todo esta zona. Para mí los 1.57, 1.72 sería el primer objetivo grande y prácticamente el primer objetivo del trade por toda esta zona de influencia y lógicamente estos 2.20, 2.46. Para mí es la gran referencia que nos deja OLV. Como digo, me gusta mucho el gráfico diario, con esa posibilidad de rotura, de este nuevo segmento, de esa nueva zona, de la media de 200, con las explosiones que ello conlleva. Tuvimos HCTI, me parece, rompió muy bien la zona, parecida, fijaros, tenía esos tres círculos trazados, tenía las medias súper juntas, al final se fue aquí un poquito más abajo, pero esta estación del precio, fijaros que medias más pequeñitas, no existe presión a la baja, no existía la fuerza de la oferta, ¿no? Y entró demanda y explosión. Además, no se perdió de cara, digamos, la estructura como si perdiera la media de 50 OLV o la línea roja que tenemos trazada, porque al fin y al cabo aquí, fijaros la línea discontinua, un toque, dos toques, tres toques, como un triple suelo, soporte y sobre todo este agotamiento, ¿no? Estos 2 días. Y de nuevo a la zona de influencia del precio, pues en la que está ahora OLV. Por eso aquí este gráfico estaba muy bien, esté aquí. El desequilibrio es la rotura de la zona. Y en OLV el desequilibrio ni siquiera es esto.
eso sería un ataque, una tentativa, ni siquiera esto, es el desequilibrio de la zona por esto, por esto, por esto y por este volumen, ese spike de volumen climático que tenemos ahí, ¿vale? Así que vamos a ver si la logra romper con fuerza y qué puede pasar. Y si tenemos un AMD 2.0, nunca mejor dicho, por segundo año consecutivo. Hace años también tuvimos Mara con grandes recorridos en verano, me acuerdo porque me pilló en agosto y de viaje en carretera y tuve ahí que parar y gestionarla porque estaba también explotando por los aires. Esa fue más bien en julio. Así que lo dejo aquí, este newsletter en vídeo especial, también queda el vídeo grabado, lo colgaré en mis canales y lógicamente le iremos dando cuerda, cobertura y análisis a OLB. Haz tu gestión, pon tu línea aquí, donde quieras, fija tu stop y fija también tu profit, pero lógicamente hablamos de la posibilidad de ese desequilibrio. Así que saludos y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, el newsletter, el canal de Twitter, Instagram y mis canales privados de Telegram. Y nos vemos en todos estos canales.